Hola, esta es la presentación del proyecto uno de tópicos de telemática. Mi equipo está conformado por Camilo Monsalve, Juan Diego Cuña y mi persona, David Opera. Esta es nuestra implementación de un gRPC como mecanismo de comunicación para microservicios y con un sistema de failover para MOM. En este caso utilizamos pues una arquitectura de microservicios y utilizamos RabbitMQ para la simulación del MOM como failover para cuando los servicios fallen y utilizamos también MongoDB para el sistema de base de datos. ¿Cómo funciona o en base a qué hicimos nuestra implementación? El conducto regular sería que el cliente manda una solicitud a la API Gateway diciendo qué microservicio quiere utilizar. El API Gateway consulta el microservicio y le manda la operación y este, en caso de estar activo y que todo funcione bien, realiza la operación y la devuelve al API Gateway, pero también la monta a la base de datos como operación registrada y el API Gateway se la devuelve al cliente. En caso de que la operación, en caso de que el servidor esté caído o haya fallas, el API Gateway recibirá que el servidor está caído y mandará la solicitud al MOM, que en este caso está funcionando con RabbitMQ, y el MOM encola esta petición operación y también la guarda en la base de datos como petición pendiente. Una vez el microservicio se restituye, lo que hace es consultar todas las operaciones pendientes que estén encoladas y resolverlas y volverlas a guardar en la base de datos, pero ya como esta vez como operaciones resueltas, a las cuales va a poder consultar el cliente con un ID mediante la API Gateway que consulte la base de datos. Ahora vamos a ver pues nosotros cómo implementamos este proceso. En cuestión de la organización de nuestro código o repositorio, lo que hicimos fue dividir las carpetas de manera muy parecida a la arquitectura que les acabo de presentar. Entonces tenemos el API Gateway que se compone principalmente del app donde está implementada todo el API Gateway, todas sus funcionalidades y se componen de estos operations que salen de la ejecución de un proto que básicamente define la comunicación gRPC. Y aquí también tenemos la conexión al MOM del API Gateway que está en gRPC Clients. Por la parte del cliente tenemos un client.py que también se reduce en este archivo pues toda la ejecución del cliente y tenemos pues el Dockerfile que está en cada carpeta para el momento del despliegue. En Common tenemos dos cosas, la conexión a base de datos y el MOM. Empecemos por el MOM, que es el que utilizan todos los microservicios y el API Gateway, que lo que hicimos fue dividirlo en estas carpetas. Una es la conexión con RabbitMQ, la otra es el manejo de colas, el almacenamiento de las operaciones y la recuperación de las operaciones. Estas dos relacionadas con la base de datos, ya que ahí es donde se almacenan y de donde se recuperan las operaciones. En la base de datos tenemos pues estos dos archivos que configuran la conexión a MongoDB, como lo vamos a ver más adelante. Por último, tenemos los microservicios que se dividen en tres: multiplicación, división y suma, perdón, resta y suma. Todos tienen la misma estructura, que es básicamente un servidor y el servicio que presta. El servidor es al cual se conecta el API Gateway o la base de datos también se conecta por este medio y tenemos estos dos archivos que se generan mediante estos protobufs, que es el mismo para todos los microservicios, que definen la comunicación y las operaciones y los servicios. Ahora vamos a ver cómo funciona el proyecto operando. Aquí tenemos una terminal. Aquí tenemos en cada terminal cada servicio corriendo. Entonces, en esta terminal tenemos el API Gateway, en estas tres tenemos los tres microservicios y en esta tenemos el cliente. El cliente tiene estas opciones que son consultar el estado de una operación, realizar una operación de cada microservicio y listarlas todas. Vamos a, por ejemplo, hacer una resta, le pasamos los dos números y lo que pasa es que manda el mensaje al API Gateway, que después lo manda al microservicio de resta, que hace la operación, la mete a la base de datos y la devuelve. Y en este caso la estamos recibiendo aquí y podemos ver que nos da un ID que después podemos consultar el estado en caso de que hubiera quedado pendiente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a consultar el estado de la operación. Y nos dice que nos da el resultado, nos dice que fue exitosa
y nos dice el tipo de operación. Ahora vamos a probar la resiliencia a fallos, vamos a tumbar el servidor de suma y vamos a realizar una operación de suma, ejemplo 10 más 5. Lo que va a pasar es que él se queda intentando acceder al servidor mediante la API Gateway y después de 3 intentos deja de intentarlo. Ahora vamos a la operación suma y volvemos pues, al microservicio suma y volvemos a reactivar el servidor. Lo que va a pasar es que él va a recuperar las operaciones pendientes que fueron encoladas, la va a hacer y la va a devolver y nos va a dar un ID, que ese ID lo podemos consultar ahora otra vez en el cliente y nos da el resultado que era 15. También podemos listar todas las últimas operaciones que se han realizado. Las podemos filtrar por microservicio y por ejemplo filtremos las de suma, que es la que acabamos de hacer. Y aquí de primera nos va a aparecer la operación que acabamos de hacer con el mismo ID que hicimos. Como pueden ver, es el mismo ID que acabamos de consultar. Y esta es la operación básica de cómo implementamos nuestro proyecto gRPC con un MOM para resiliencia a fallos. Ahora pasaremos a ver la base de datos. Para la implementación de la base de datos usamos MongoDB Atlas. Para la implementación de este tenemos un archivo .env en el cual tenemos todas las credenciales y la idea es poner todo aquí para que todo funcione correctamente. Como podemos ver, la base de datos que usamos nosotros, el nombre se llama microservices-db y la colección que usamos es operations, que más adelante la veremos. La idea de este es que se implementa una reconexión automática en caso de pérdida de conexión, ¿cierto? Guardado de operaciones, entonces todos tienen un estado que puede ser pending, processing, completed o fail. Y cada operación tiene un ID único como se vio anteriormente con mi compañero. Y también se puede tener una recuperación de operaciones por métodos para obtener operaciones por su ID o funcionalidad para listarlas. Ahora vamos a empezar a ver cómo se implementó esta parte. Dentro de la carpeta Common, en MOM, en CommonDB, podemos ver que aquí tenemos varios archivos. En OperationsDB es donde tenemos la mayoría de funcionalidades para obtener las operaciones. Podemos guardar las operaciones, reconectar, verificar si está conectado a la base de datos, más que todo obtener las operaciones, obtener las operaciones pendientes como se vio anteriormente y listarlas, ¿cierto? Podemos también ver que dentro de Common tenemos otra carpeta que se llama MOM. Dentro de MOM tenemos un archivo que se llama Operation Store. Este Operation Store funciona como intermediario entre los microservicios y MongoDB. Podemos ver que también dentro de MOM tenemos otro que es Recovery. Este archivo implementa la recuperación de operaciones pendientes, como se vio anteriormente. Aquí en Internet, aquí en el navegador, podemos ver que tenemos la base de datos. Vamos a abrirla. Continuamos y ya como podemos ver en el navegador tenemos la base de datos abierta, donde como anteriormente les mencioné, la base de datos se llama microservices-db y la colección se llama operations. Aquí adentro podemos ver toda la estructura que contiene una subida de una operación, donde podemos ver que sube el estatus, el mensaje de la operación, el resultado por dentro, si por ejemplo en este caso fue 5, y el ID, que este es el ID con el que se hacen las consultas pertinentes para traer de nuevo el resultado de la operación. Bueno, ahora yo les voy a presentar el proyecto desplegado en AWS. Entonces, primero creamos dos instancias. Una de ellas es API Gateway Instance, la cual contiene todo lo que tiene que ver con el servicio gRPC, lo cual es el cliente, el API Gateway como tal y el MOM RabbitMQ.
También creamos la instancia microservice instances, la cual contiene los diferentes servicios, tanto suma, resta y multiplicación. También voy a mostrar cómo está configurada cada una de las reglas de entrada de la instancia. Acá tenemos las reglas de la API Gateway. Ese sería como el puerto para el MonRide MQ, el puerto para el API Gateway y el puerto para el cliente. También están los puertos del HTTPS, el HTTP, el CCH para conectarse, y además está configurado un puerto para el tráfico con los microservices. Entonces, por ejemplo, acá, como está conectado para todo el tráfico, tiene el origen de lo que sería la instancia de los microservicios y permite el tráfico con este. Y aquí también está la configuración de las reglas de entrada de la instancia de microservicios. Entonces está el de suma, el de resta, el de multiplicación, y así como como tiene la API Gateway Instance, tiene una configuración para poder interactuar con el API Gateway Instance. Entonces este contiene lo que sería la IP privada de esa instancia para poder comunicarse correctamente con él. Ahora, para poder ejecutarlo correctamente, tenemos que abrir dos terminales por medio de SSH para poder ejecutar cada uno de los servicios. Entonces acá tenemos el SSH API Gateway Instance y el SSH para los microservicios. Cada una tiene su propia IP privada para poder tenerlo en cuenta. Ya en cada una de ellas clonamos el repositorio con el proyecto, y también instalamos lo que tiene que ver con Docker. Entonces, por ejemplo, si accedemos a Docker, vemos que está la Docker version en el de API Gateway, y también cuando accedemos en los microservicios también está Docker. Para cada una de las instancias que desplegamos, lo que se tiene que hacer es crear un archivo correspondiente a un Docker Compose de dicha instancia. Entonces, por ejemplo, acá creamos uno llamado Docker Compose API Gateway.yml. Entonces, si lo revisamos, ahí está todo lo que tiene que ver con lo que corresponde a la API Gateway. Y en los microservicios hicimos algo similar, que es crear el Docker Compose de los microservicios. Y esto contiene cada una de la información y también lo que tiene que ver con la conexión a las IPs de uno con el otro para poder comunicarse entre sí correctamente. La razón por la que creamos dos instancias en vez de solo una es para poder tener como una certeza de que hay una conexión entre dos terminales y que se está conectando correctamente. Entonces ahora lo que hacemos es ver si ya están corriendo los servicios. En este caso ya están corriendo el API Gateway, el cliente y el RabbitMQ. Y ahora en los microservicios vamos a ver si está corriendo el microservicio de suma, resta y multiplicación. Entonces, para probar que funciona el despliegue, vamos a ejecutar el cliente en la instancia de API Gateway. Como vemos, aquí está el mismo menú que cuando se ejecuta localmente. Entonces, para verificar el estado de un servicio, por ejemplo, suma está corriendo, por ejemplo, subtract está corriendo y multiplicación también está corriendo. Entonces hacemos cualquier operación, por ejemplo, resta, entonces 10 y 7, y ahí aparece la operación y tenemos el ID para poder consultarla. Si le vamos a consultar las operaciones, aparece que está completada la operación, y si las queremos listar, por ejemplo, aquí
Dice que hay 90 y sería la primera porque fue la última que ingresó. Entonces, como se ve, esta es el ID que acabamos de operar. Entonces, eso sería todo por el despliegue. También podría estar la opción de desplegarlo solo con una instancia y usar solo un Docker Compose, pero nosotros decidimos dividirlo para poder tener como una certeza de la conexión entre los servicios de API Gateway con los microservicios y así probarlo correctamente.